Chiquillos, recuerden que el próximo lunes está la prueba de, en este caso, educación ciudadana, ¿ya? Por lo tanto, vamos a hacer, en esta clase vamos a hacer una síntesis, un resumen de los contenidos que hemos visto y que van a entrar en esta evaluación, ¿ya? Entonces, el objetivo obviamente es sintetizar o resumir aprendizajes vistos previamente, ¿ya? Y que son parte de la evaluación que viene que se va a aplicar el próximo lunes. Vamos a partir entonces al tiro con los contenidos o los aprendizajes que vienen. El primero es el concepto de ciudadanía, ¿ya? Primer tema entonces, ciudadanía, y dentro de esta ciudadanía, ¿qué es lo que es? Recordar qué es lo que es la ciudadanía, y que no solamente implica una participación política. Uno siempre dice cuando somos ciudadanos, en qué edad nos transformamos en ciudadanos o no, sino que también tiene otras dimensiones, ¿ya? Entonces, el concepto tiene que ver con que el Estado garantiza ciertos derechos a las personas, ¿ya? Por lo tanto, aquí no es solamente la parte política, no es que cuando yo sea ciudadano mayor de 18 pueda votar, no es solamente el ámbito político, sino que también tiene otras dimensiones, como por ejemplo la dimensión social, que tiene que ver con el bienestar social de la población, ¿ya? La dimensión civil, que tiene que ver con las libertades individuales, es decir, que las libertades que nos garantiza la Constitución sean respetadas, ¿ya? Libertad de expresión, por ejemplo, libertad de participación, ¿ya? Ejemplo nomás. Y la libertad política que nos permite la participación ciudadana desde distintos puntos de vista, no solamente la participación digamos, política directa, como es ir a votar o ser candidato a algo, sino que también está la forma de participación política, que tiene que ver con que las personas a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, se mantienen informados, emiten opiniones opiniones informadas de los temas que tienen que ver con la política o con los aspectos políticos, ¿ya? Entonces tenemos, en cuanto a ciudadanía, tener clarito el concepto y tener claro las dimensiones social, civil y política de este concepto, ¿ya? Y dentro de este tema también está la llamada ciudadanía activa, ¿ya? ¿A qué se le llama ciudadanía activa? El nombre nos ayuda también a más o menos a entender qué es, o se refiere a la ciudadanía que es capaz de exigir sus derechos, ¿ya? Es decir, que es capaz a través de medios pacíficos de exigir los derechos que tiene. Entonces llamar la atención muchas veces, visibilizar algunos problemas, etcétera, ¿ya? Y también tenemos otro concepto, otra idea, que es el bien común, ¿ya? Esto se refiere a que el bien común, el Estado garantiza a las personas, a los habitantes de un país, derechos que son fundamentales y que le van a permitir desarrollarse plenamente como ser humano, ¿ya? Y dentro de este bien común están los derechos y los deberes, ¿ya? O sea, uno tiene derechos, el Estado le garantiza ciertos derechos, pero también le exige, le pide deberes, ¿ya? Y estos derechos y deberes constitucionales aparecen como dice la palabra, en la Constitución política. En la actual aparece en los capítulo tercero, artículo 19, aparecen los derechos. Por ejemplo, el derecho a la vida, que lo garantiza ahí. Está también, por ejemplo, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que lo establece la Constitución. Y los deberes aparecen en el mismo capítulo, pero en el artículo 22. ¿Ya? Entonces, existen derechos y deberes que están establecidos en la actual Constitución, ¿ya? Y dentro del bien común también, dentro de todos los tipos de derechos, hay derechos civiles, políticos, están los derechos culturales.
¿Por qué destacamos nosotros en una clase los derechos culturales? Porque son muchas veces los que menos se estudian, menos se desarrollan. Y tiene que ver, por ejemplo, con, nosotros vimos, por ejemplo, con el derecho de los pueblos originarios a mantener sus lenguas ancestrales, ¿ya? En Chile se aprobó una ley que al Ministerio de Educación lo plantea como tal que deben realizarse clases de lenguaje en algunas zonas. ¿Y qué tipo de lenguaje? Aparte de la lengua española está el aymara, el quechua, el mapuzungún y también está el rapanui. ¿Ya? Es decir, que en ciertas zonas se respete y se mantenga las lenguas ancestrales, ¿ya? Como una manera de respetar las culturas de estos pueblos que aún se mantienen en algunos lugares de Chile, concentrados en la zona norte, centro-sur y en la isla de Pascua, ¿ya? Entonces, eso, por ejemplo, es un ejemplo de derecho cultural, ¿ya? Entonces aquí tenemos lo que es ciudadanía, concepto, las dimensiones, lo que se le llama la ciudadanía activa, el bien común, el concepto, los derechos y deberes constitucionales, los derechos culturales. Otro tema que entra son las formas de democracia. Si usted revisa los PPTs, vimos nosotros, y ven el texto también, vimos nosotros dos formas de democracia. A una se le llamó hegemónica y a la otra defensiva. Hegemónica tiene que ver con la palabra hegemonía. Hegemonía significa dominio, poder, ¿ya? Entonces, ¿a qué democracia se le llama así? A las democracias en que hay elecciones, ¿ya? Los gobiernos llegan de manera democrática al poder, pero el poder lo mantiene siempre o un partido político o un mismo grupo de partidos. Es decir, ellos se mantienen en el poder por mucho tiempo. No hay alternancia, ¿ya? No van cambiando los partidos políticos en el poder, no se van alternando las tendencias políticas. Y se plantea que tampoco se ve como un posible cambio a esa situación, ¿ya? Entonces, las democracias hegemónicas son aquellas en que no hay alternancia en el poder y se mantiene en el poder por un tiempo largo un partido político o un grupo de partidos políticos, ¿ya? Y la democracia defensiva también son gobiernos que llegan al poder de manera democrática, es decir, con elecciones periódicas, ¿ya? Y que tienen otra característica, es que aquí estos gobiernos democráticos prohíben o limitan algunos derechos. Por ejemplo, el derecho a la expresión, el derecho a la información, ¿ya? Los prohíben o los limitan, establecen límites para esos derechos. Entonces, se piensa que esto se hace en el caso de estos gobiernos, lo hacen para defender estos gobiernos de prácticas antidemocráticas. Pero en el fondo una democracia no puede estar restringiendo derechos. ¿Ya? Entonces por eso se le llama defensiva, como que al hacer esto ellos defienden su propio sistema democrático. ¿Ya? Tenemos entonces dos formas que vimos en clase, la hegemónica y la defensiva. Respecto de este mismo sistema democrático, nosotros vimos también las amenazas a la democracia en Chile. Y en general vimos cuatro tipos de amenazas que aparecen ahí en la información y que tienen que ver el primero con la desafección política, después la desigualdad, la corrupción y el narcotráfico. Vamos a ir recordando algunos de estos puntos. La desafección política, desafección es cuando uno se aleja de algo o algo no lo afecta, ¿ya? Me separo, no me interesa, ¿ya? Eso es la desafección política. Y tiene que ver con que las personas no participan en las elecciones, no van a votar, tienen desconfianza de las instituciones democráticas, ¿ya?
La gente, acuérdense, nosotros vimos información de que las personas, al ser, en el caso nuestro actualmente, el voto es voluntario y muchas personas no van a votar, deciden no participar y no van a votar. Eso es parte de la desafección. Pero también es parte de esta desafección la desconfianza que hay en las instituciones. Hay encuestas que se hacen en que se les pide a las personas que les pongan notas, de 1 a 7, las notas a algunas instituciones. Y, por ejemplo, los partidos políticos son los que salen peor evaluados, o sea, con la nota más baja, un 2,8, a lo más un 3, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que las personas no confían o no creen muchas veces en los distintos partidos políticos de distintas tendencias. Entonces, es una amenaza para la democracia. ¿Por qué? Porque la democracia se supone que tiene que tener como base la participación, el hecho de que las personas se involucren, participen, sean ciudadanos activos, ¿ya? Otra amenaza es la desigualdad. Acuérdense que nosotros vimos distintos tipos de desigualdad, por ejemplo, la desigualdad económica, la desigualdad de género, la desigualdad educativa y la desigualdad legal, ¿ya? Acuérdense, económica tiene que ver con la, la llegada de los ingresos, es decir, cómo se reparten los ingresos en Chile. Y nosotros tenemos un dato de que el 1% más rico recibe el 26% de la riqueza. O sea, el 1% de los más ricos recibe el 26% de toda la riqueza. Ya, eso significa una gran desigualdad. Y esta desigualdad económica también nos lleva a una desigualdad de oportunidades, ¿ya? Que está relacionada con la parte económica también. La desigualdad de género, ¿ya? También es un problema en el caso de Chile. ¿Por qué? Porque tiene que ver muchas veces con la representación política, ¿ya? El número, por ejemplo, el número de mujeres senadoras, el número de mujeres diputadas, ¿ya? Y que además, aparte de que hay desigualdad desde el punto de vista de la participación o representación política, también está la desigualdad que hay en los ingresos. O sea, en el caso de las mujeres y los hombres, por hacer el mismo trabajo, en las mismas condiciones, muchas veces el ingreso del hombre es más alto que el de la mujer. O sea, se le paga más por el mismo trabajo. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos desigualdad económica, de género. Y también está la desigualdad educativa, es decir, el acceso a la educación, a una buena calidad de educación, que tiene que ver también con el costo que tiene, por ejemplo, la educación superior, ¿ya? Acuérdense que uno no dice, yo voy a entrar a esta universidad, no, tiene que pasar por todo un proceso de admisión a esta universidad y también para poder pagar esta universidad o acceder a becas, en este caso, de gratuidad que existen en Chile. Por lo tanto, también existe una desigualdad educativa en distintos niveles, ¿ya? En distintos niveles, desde los más chiquititos, la educación preescolar, que la idea es que todos accedan a una educación preescolar y no se quede ninguno fuera de esta educación, por todos los beneficios que implican para ellos, y hasta la educación superior, o sea, pasando por todos los niveles existe una desigualdad educativa. Y la desigualdad legal, que tiene que ver con que nosotros ante la Constitución somos iguales ante la ley. Pero hay muchas situaciones en que esto no se aprecia. O sea, algunas personas se ven favorecidas con en algunas situaciones de justicia, con algunos fallos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, desigualdad también existe desde distintos puntos de vista. Y tenemos en tercer lugar la corrupción. Nosotros vimos en clase 4 tipos de corrupción. Uno es una palabra que no usamos mucho como tal, pero sabemos el significado. La palabra peculado, que significa malversación de fondos, es decir, usar fondos públicos en otros destinos. Por ejemplo, el Estado destina fondos públicos para un determinado fin, pero si un funcionario público decide gastar esos recursos en otro fin, aunque sea positivo, está malversando fondos, aunque no se los haya dejado para él, ¿ya? No, está malversando, ¿por qué? Porque los recursos van con un destino determinado y en eso hay que usarlo. Acuérdense que estamos hablando de dineros públicos y funcionarios públicos, ¿ya? Por lo tanto, la malversación
sería una amenaza para la democracia. El otro es el nepotismo. El nepotismo tiene que ver con que los cargos políticos se le otorgan a parientes de funcionarios públicos. O sea, un funcionario público coloca a su familia en estos cargos, ¿ya? Y eso no debe ser, ¿ya? Entonces, a eso se le llama nepotismo. Está también el soborno, es decir, que un funcionario público recibe dinero para resolver algo que favorezca a esta persona que le entregó dinero. Obviamente eso no debe ser tampoco. Y el narcotráfico, que es una amenaza más bien externa, ¿ya? ¿Por qué externa? Porque las tres anteriores afectan al sistema político, ¿ya? A los funcionarios públicos, etcétera. Pero el narcotráfico viene de afuera, ¿ya? Como es una amenaza externa y que provoca problemas como, por ejemplo, la violencia, eh, el poder económico que adquieren estos grupos, y este poder económico también les hace tener en algunos casos influencia política. ¿Por qué? Porque pueden sobornar a algún político, por ejemplo, y también está la influencia territorial, es decir, muchas veces ellos dominan un territorio y ocurre en Chile y también en otros países que en ese territorio muchas veces las policías no entran, ¿ya? O si entran, tienen que entrar muy preparados con armas, etcétera, y sin aviso, por ejemplo, ¿ya? Entonces también, ¿y por qué son amenazas? Porque cada una de ellas, si no se enfrentan, no se solucionan, no hay un ocuparse de todo esto, pueden deteriorar o dañar derechamente un sistema democrático, ¿ya? Que la gente no participe, que se aumente la desigualdad, la gente va a salir a pedir más igualdad, ¿ya? La corrupción, o sea, la idea es que no exista la corrupción, que los funcionarios públicos sean probos, o sea, sean intachables, ¿ya? Y el narcotráfico, que también es un fenómeno que hay que enfrentar de distintos puntos de vista, ¿ya? Entonces, aquí también es bien importante porque el saber o entender por qué se consideran amenazas, ¿ya? Ya tenemos entonces amenazas a la democracia en Chile. Otro tema que vimos es la participación ciudadana, ¿ya? Recuerden que existen aquí, vimos ámbitos, y el primero es el ámbito político, que tiene que ver con la participación política, y hay dos formas, la directa y la indirecta. La directa es cuando uno va a votar, uno participa directamente, o cuando uno participa a un cargo público, es candidato a un cargo público o por votación, por ejemplo, o acepta un cargo público que, digamos, al cual postuló, por ejemplo, ¿ya? Entonces es una participación directa. La indirecta tiene que ver con que uno tiene como ciudadano la obligación de estar informado, ¿ya? Estar informado a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, obviamente, que uno filtra fuentes y todo lo que significa no creer todo lo que aparece, pero sobre todo en las redes sociales, pero estar informado, ¿ya? Saber lo que pasa, tener opinión. ¿Por qué? Porque después del momento de votar, uno tiene que votar informado también, ¿ya? Y las otras formas de participación son la civil o ciudadana, ¿ya? Aquí la gente participa, por ejemplo, para visibilizar alguna situación o algún problema, ¿ya? Y se organizan, por ejemplo, como dijimos, como ejemplo, algunas maratones, ¿ya? Que visibilizan algún tema. Acuérdense que, por ejemplo, ahora recuerdo la maratón que se hace por el cáncer femenino, el cáncer de mama, ¿ya? Cicletadas que también se hacen, ¿ya? Para visibilizar algún problema, alguna opinión, algún tema, ¿ya? Y finalmente está el ámbito social o comunitario, en que las personas participan a través de su comunidad. Acuérdense que ahí están las organizaciones comunitarias como las juntas de vecinos, los sindicatos, ¿ya? Las organizaciones que agrupan a los adultos mayores, a los jóvenes, agrupaciones religiosas, etcétera.
¿ya? Ahora, esto aquí, acuérdense, es para tener en claro que la participación ciudadana no es solamente desde el punto de vista político, sino que también está la parte civil, comunitaria, ¿ya? En la parte civil o comunitaria, los problemas muchas veces no tienen que ver con cambios en políticas, sino que aplicar o visibilizar una situación, ¿ya? La participación política tiene que ver con muchas veces con requerir cambios. O sea, yo voto para un cambio de gobierno, yo voto para, en el caso de un plebiscito, voto para cambiar o no, o mantener una constitución, por ejemplo, que se viene en octubre, ¿ya? Y lo que quede claro es eso, que la participación ciudadana no es solamente el ámbito político, ¿ya? Y lo que nosotros tenemos que tener presente es que esta participación directa que nosotros tenemos al votar, tenemos que hacerla de manera informada, ¿ya? Entonces, nosotros vimos en clase, destacamos el voto o sufragio en Chile, recordar las características, ¿ya? Y los requisitos para votar, ¿ya? Acuérdense las características del voto o sufragio. El voto, recuerden, si es voluntario o es obligatorio, ¿ya? Acuérdense, en este momento, actualmente, recuerden que el voto es secreto, por lo tanto uno no tiene la obligación de informarle a nadie cómo votó, ¿ya? Es personal, o sea, nadie va a votar por mí. Es igualitario, o sea, mi voto vale tanto como el de una persona que vive en otra zona del país, por ejemplo, o en otro lugar de la región metropolitana, por ejemplo, ¿ya? Eh, Ojo con las características entonces. Y los requisitos, o sea, ¿quiénes pueden votar o sufragar? Acuérdense que hay un requisito de edad en Chile para votar, cumplida cierta edad, acuérdense, ser mayor de edad, 18 años, cumplidos. O sea, si yo hay una elección el domingo y estoy de cumpleaños el lunes, no puedo votar, ¿ya? Entonces, o cumplo los 18 el lunes, el domingo no pude votar. ¿Por qué? Porque tiene que ser la edad cumplida, ¿ya? Otro requisito, aparte de la edad, acuérdense que es tener los requisitos de ciudadano. ¿Qué significa esto? No haber estado condenado a una pena aflictiva. Es decir, una pena aflictiva significa una condena de más de 3 años y un día, ¿ya? Entonces me pueden decir, pero ¿y los extranjeros votan? Pueden votar, pero también reuniendo el requisito de residencia por 5 años continuos, ¿ya? Y alguien me puede decir, ¿y los chilenos en el extranjero pueden votar? Sí, sí pueden votar, también cumpliendo con los requisitos que dijimos, pero solo en elecciones de carácter nacional, ¿ya? Un extranjero, por ejemplo, si hay elecciones para alcalde, no puede votar, porque no está viviendo en la zona, ¿en qué zona va a votar? Partamos por eso. Pero sí puede hacerlo con elecciones de carácter nacional, como por ejemplo para presidente de la República, ¿ya? Entonces aquí tener claro también las características y los requisitos del voto o sufragio en Chile, ¿ya? Entonces ahí también para que lo repasen ahí. Nosotros vimos como forma de participación el activismo, ¿ya? El activismo que nosotros vimos, el activismo como asociado a la protesta social. Y vimos activismo político, activismo ambiental y también activismo que se hace por los derechos humanos. Vimos, estas son actividades que se realizan en base a que las personas se organizan para realizarlas de manera pacífica, ¿ya? Y hacen este activismo, por ejemplo, nosotros vimos ejemplos de activismo ambiental en que vimos imágenes de protestas que tienen que ver con el medio ambiente, con el cuidado al medio ambiente, y también vimos otras que tenían que ver con, por ejemplo, uno que tenía que ver con los derechos civiles de los afroamericanos, ¿ya? Que también vimos que había activismo ahí en ese sentido, y que todavía es un problema que está presente. Nosotros vimos imágenes de los 60, por ejemplo, pero todavía está presente, ¿ya? También vimos imágenes de un activismo que tenía que ver en Argentina con las madres de la Plaza de Mayo, ¿ya? Porque ellas salían
todas las semanas a la calle a visibilizar, a recordar los detenidos desaparecidos, ¿ya? Producto de los gobiernos, el gobierno de dictadura que hubo en Argentina, ¿ya? Entonces, el activismo es este movimiento. Pero también vimos que habían otras formas que son de solidaridad y voluntariado, ¿ya? En que las personas hacen estas actividades, esta participación ciudadana de manera voluntaria, ¿ya? Y son solidarias. Nosotros vimos por qué, porque ayudan a la comunidad. Nosotros vimos como ejemplo la Cruz Roja, vimos el Techo para Chile, y los bomberos, que son los primeros voluntarios, porque para ser bombero no, a ellos no les pagan un sueldo, un salario por ser bomberos. Generalmente tienen otra actividad remunerada. Y ellos pagan unas cuotas por ser voluntarios de bomberos. ¿Mm? Y todo este voluntariado, como les dije, hay más voluntariado también, pero mencionamos esos como ejemplo. Y está la participación comunitaria, que tiene que ver con lo que mencionamos también antes, que la gente participa a través de su comunidad, ¿ya? Recuerden, juntas de vecinos, que son las que están más cercanas a nosotros, los sindicatos, grupos, como dijimos, de adultos mayores, grupos deportivos, grupos religiosos, etcétera, ¿ya? Y esto también es bien importante destacarlo y ver también que todas estas formas de participación tienen que ver con mejorar también lo que es la calidad de vida de las personas, en el caso de los dos últimos, gente que, por ejemplo, se organiza para limpiar una playa, ¿ya? Para realizar un jardín o un huerto, mejor dicho, un huerto comunitario, ¿ya? En que se ponen de acuerdo y crean un huerto en que todos se comprometen a cuidar ese huerto, a limpiarlo, todo lo que implica tener un huerto y mantenerlo, ¿ya? Esa actividad no va a cambiar nada político, pero sí va a mejorar la relación entre las personas, va a mejorar la calidad de vida entre todo, entre la comunidad, digamos, ¿ya? Y nosotros vimos finalmente los desafíos de la democracia en el siglo XXI a nivel global. Antes vimos los desafíos, pero de Chile. Estos son a nivel global. Y recuerden que son hartos los desafíos que tienen que ver con temas económicos, medioambientales, sociales, ¿ya? Culturales también. Y estaban, acuérdense, las emisiones de CO2 a la atmósfera, que son los principales actualmente China y Estados Unidos, los que más emiten este CO2 a la atmósfera, las crisis financieras que muchas veces ocurren y tan fuerte que muchas personas quedan sin trabajo, o sea, el desempleo aumenta una cantidad enorme y esto va a afectar al funcionamiento económico y a la vida de las personas también. La equidad o igualdad de género, que también la mencionamos anteriormente, la desigualdad, ¿ya? También la mencionamos antes, el terrorismo. Acuérdense que el terrorismo es un método violento que el nombre lo indica, es para producir temor, terror en la población y estos métodos violentos tienen como objetivo lograr algunos fines. Pueden ser un objetivo económico, un objetivo político, o puede ser también religioso, etcétera, ¿ya? Que también es una amenaza para el funcionamiento democrático, ¿ya? La situación de los pueblos indígenas, ¿ya? Que tiene que ver con que estos pueblos son los que más en general a nivel global más les afecta la pobreza, ¿ya? La discriminación. Y nosotros vimos como ejemplo que en Australia era que estos pueblos son un 3% de la población, pero de este 3% el 26% forma parte de la población penal, es decir, los que están detenidos por algún delito. Entonces algo está pasando. En el caso de Chile, los pueblos indígenas son los que tienen los más altos índices también de pobreza, ¿ya? Entonces también es un desafío para las democracias a nivel global. Las migraciones, acuérdense, las grandes oleadas de personas que se trasladan de un lugar a otro por diferentes razones.
o escapando de la guerra, o escapando de algún conflicto político, o escapando de la situación económica, ¿ya? O de un problema que afecta a los países. Nosotros puse ahí como ejemplo una foto de las migraciones de muchas personas de Centroamérica, cuyo objetivo era llegar a los Estados Unidos, ¿ya? Entonces, y que fueron avanzando, pasando varias fronteras, llegaron a México, incluso estuvieron en México un tiempo, y pasar a Estados Unidos, acuérdense que se cerraron las fronteras, todo en un momento dado, esto fue el año pasado más fuertemente que se notó, y que acuérdense que aquí estos grandes oleadas, porque no son miles de personas que se mueven ya de un lugar a otro, y las condiciones en las que se mueven, y pensando que van de todo tipo de personas, ¿ya? Eh, hombres, mujeres embarazadas, niños, adultos mayores, etcétera, personas que están enfermas. Entonces, pero ahí se mueven con el objetivo de, si uno lo coloca como un solo objetivo, de lograr mejor condiciones de vida, ¿ya? Escapando de distintos problemas. Entonces eso también es un problema que afecta, un desafío también para la democracia. La violencia de género, ¿ya? Nosotros también vimos acá que uno piensa que no es tanto, que en países más desarrollados esto no se da, pero sí existe violencia de género específicamente contra la mujer. Y otros desafíos, el acceso a Internet, que no es igual en todos los lugares, y que en esta época el acceso a Internet nos permite acceder a información rápidamente, es masivo, eh, aparte de lo negativo que puede tener el uso de algunos elementos, pero que en general el Internet nos permite, de hecho, hacer esta actividad que estamos haciendo ahora, ¿ya? Y que no es igual en todas partes. Y el trabajo infantil, ¿ya? Es decir, que los niños no deben trabajar, sino que los niños deben preocuparse de, en este caso, ocuparse más bien de la parte escolar. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, dice que, o señala que ningún niño menor de 12 años debe trabajar. Y si lo hace, trabajos ligeros, ¿ya? Y en algunos casos, trabajos que se hacen con la familia. Y la familia vigila que este niño no, digamos, no sea perjudicado ni en su aspecto desarrollo físico ni psicológico, y no sea afectado en su trabajo escolar. Debe ir al colegio, ¿ya? Entonces, aquí, ¿por qué son desafíos a nivel global? Porque son desafíos que afectan a la democracia en diversos lugares del mundo, ¿ya? Y que si no se tratan también amenazan este sistema democrático, ¿ya? Entonces, hay una síntesis de los contenidos que yo les sugiero que vean los PPTs que vimos en clase, y también revisen su texto, ¿ya? El texto de Educación Ciudadana de tercero medio, dice tercero y cuarto medio en la portada, y que si no lo tienen en papel, por ejemplo, formato papel, véalo está en formato digital, ¿ya? Entonces ahí en Currículo Nacional uno puede llegar a los textos, o coloca texto digital de tal y tal curso, y usted puede acceder a eso, ¿ya? Entonces, preparen esta prueba, ya es el lunes, ¿ya? Y como les dije, accedan a estas fuentes de información, y al momento de enfrentar la prueba, recuerden que tienen un tiempo para desarrollarla, respetando ese tiempo, lean bien las preguntas, las alternativas, porque hay una pregunta con alternativas, va a estar en webcast, por lo tanto, lean bien, ¿ya? Bien su prueba para que puedan desarrollarla correctamente. Vamos a dejar de compartir, y si hay alguna duda o consulta, la hacen, no sé si por el micrófono o por el chat, si estos últimos minutitos que nos quedan. Acuérdense, contenidos para la prueba, prepararla, ya, leer bien, ocupar el tiempo. Acuérdense que si uno coloca 90 minutos, esos tienen para hacer la prueba. La prueba está
disponible un periodo largo de tiempo, pero cuando yo empiezo a desarrollarla, tengo un tiempo determinado. Entonces, ahí ojo a las horas que falla el Internet, porque hay momentos en que el internet falla en ciertos horarios más que en otros, ¿ya? O se cae en otro horario. Así que ojo ahí también con esos chiquillos, ¿ya? No sé si hay alguna duda, consulta. El viernes tenemos prueba. A ver, ¿quién me habla? Yo, Fabián. ¿El viernes? No, pues. Sí. Ayer. Eh, para la prueba de... A ver, para los terceros medios, mañana viernes, solo tiene prueba el diferenciado, ¿ya? De historia. ¿Vamos? Ya. Ahí quedamos, ¿te respondí? Sí. Ya. Y la prueba, estoy hablando del diferenciado. Y en este momento no estamos en diferenciado, estamos en educación ciudadana. Y la prueba de educación ciudadana es el lunes, ¿ya? El lunes 13. ¿Sí? Ahora sí, Fabián, ¿quedó clarito? Gracias. Ya. ¿Algo más, chiquillos? ¿Alguna duda? Ya, feliz cumpleaños, Diego, entonces. ¿Dónde está? Lo mismo dije. Ya. Diego González está de cumpleaños, sí, muchas Sí, felicidades. ahí lo puso. Lo acabo de ver también, profe. Sí, sí, por eso. Ya. ¿Alguna duda sobre acuérdense, esta fue una síntesis que le hice yo para poder, digamos, ordenar en cierta manera para ustedes los contenidos. Están todos, ¿ah? Están en los PPT, están en el texto, así que